suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves las monedas para siempre, y créeme, esto no es una historia cualquiera. Imagina por un momento que estás revisando un viejo cajón, uno de esos que casi nunca abres. Dentro hay recuerdos olvidados, papeles amarillentos, y entre todo eso, una pequeña moneda que parece común, una moneda que millones de personas han tenido en sus manos sin prestarle atención. Pero lo que pocos saben es que esa simple pieza podría esconder un secreto capaz de sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados. Hoy vamos a hablar de una moneda que muchos han visto, pero casi nadie ha comprendido realmente. Una moneda que nació en una época de cambios, de tensión mundial, de avances tecnológicos y de transformaciones sociales profundas. El año era 1961. Un periodo marcado por decisiones históricas, por líderes que definieron el rumbo del mundo, y por una sociedad que avanzaba hacia una nueva era. En medio de todo eso, se acuñó una moneda aparentemente sencilla, el centavo con el diseño del monumento en su reverso. A primera vista, no tiene nada de especial. Es pequeña, de color cobrizo, y su diseño es algo que muchos reconocerían al instante. Pero lo que la hace realmente interesante no es lo que se ve a simple vista, sino lo que se esconde en los detalles, porque en el mundo de la numismática, los detalles lo son todo. Hay monedas que pasan desapercibidas durante décadas, hasta que alguien descubre una variación, un error, una peculiaridad mínima que cambia completamente su valor. Y aquí es donde comienza lo fascinante. Esta moneda de 1961 no es solo una pieza de circulación común. Algunas versiones específicas de esta moneda han captado la atención de coleccionistas por razones muy particulares. Piensa en esto: millones de estas monedas fueron producidas. Sin embargo, solo unas pocas tienen características que las hacen únicas. Puede ser una ligera variación en el grabado, un error en el proceso de acuñación, o incluso el estado de conservación que desafía el paso del tiempo. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cómo algo tan pequeño puede llegar a ser tan valioso? La respuesta está en la historia, la rareza y la condición. Tres factores que, cuando se combinan correctamente, pueden convertir una moneda ordinaria en una auténtica joya. Primero, la historia. Esta moneda fue creada en un periodo en el que cada detalle importaba. La fabricación de monedas no era solo un proceso industrial, era una representación de identidad, de cultura y de orgullo nacional. Cada línea, cada símbolo, tenía un propósito. Luego está la rareza. Aunque muchas monedas fueron acuñadas, no todas sobrevivieron en buen estado. Muchas fueron usadas, desgastadas, perdidas o dañadas. Pero algunas pocas lograron mantenerse casi intactas, como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. Y finalmente, la condición. En el mundo del coleccionismo, una moneda en estado casi perfecto puede multiplicar su valor de forma impresionante. Estamos hablando de detalles tan finos que solo un ojo entrenado puede notar: el brillo original, la nitidez de los relieves, la ausencia de marcas. Ahora imagina que tienes una de estas monedas en tus manos sin saberlo. La has tenido durante años. Tal vez la recibiste como cambio en una tienda, o la encontraste entre las pertenencias de un familiar. Para ti, era solo un centavo más, pero en realidad, podría ser mucho más que eso. Lo más intrigante es que muchas de estas monedas todavía están ahí afuera, esperando ser descubiertas. No están en museos ni en vitrinas de lujo. Están en casas comunes, en frascos de monedas, en cajas olvidadas, y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque no se trata solo de una moneda, se trata de la posibilidad. La posibilidad de encontrar algo extraordinario en lo cotidiano. Pero hay algo más que debes saber: no todas las monedas de 1961 son iguales. De hecho, algunas tienen características que las diferencian de manera muy sutil, pero crucial. Estas diferencias pueden ser casi invisibles para alguien que no sabe qué buscar, pero para un experto, son como una señal brillante: errores de acuñación, variaciones en las marcas, detalles en el diseño. Todo esto puede marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza extremadamente valiosa. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante.
Porque algunos de estos detalles no fueron descubiertos hasta años después de que las monedas ya estaban en circulación. Eso significa que, durante mucho tiempo, personas de todo el mundo tuvieron en sus manos piezas valiosas sin siquiera sospecharlo. Piénsalo bien, ¿cuántas monedas han pasado por tus manos a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces has ignorado algo que parecía insignificante? Tal vez, solo tal vez, entre todas esas monedas había una que podría haber cambiado todo, y lo más sorprendente es que aún hoy, en pleno presente, sigue siendo posible encontrar una de estas piezas, pero para hacerlo, necesitas saber exactamente qué buscar. Y eso es justo lo que vamos a descubrir. Ahora presta mucha atención, porque lo que viene a continuación es donde la mayoría de las personas comete el error más grande, pasan por alto lo que tienen frente a sus ojos. Cuando hablamos de esta moneda de 1961, no estamos hablando simplemente de metal acuñado en masa. Estamos hablando de una pieza que, dependiendo de ciertos detalles, puede pasar de ser algo completamente común a convertirse en un objeto de deseo para coleccionistas serios. Hombres que llevan décadas buscando exactamente este tipo de hallazgos, y aquí es donde entra el factor que separa a los curiosos de los verdaderos conocedores: la observación. Un hombre con experiencia sabe que el valor no siempre está en lo evidente. Está en lo sutil. En lo que otros no ven. En esos pequeños detalles que requieren paciencia, enfoque y conocimiento. Imagina que sostienes esta moneda bajo la luz. No la miras de manera superficial. La giras lentamente. Observas cada línea, cada borde, cada relieve. El rostro grabado no es solo una imagen, es una obra minuciosa que puede revelar pistas importantes. El reverso, con ese diseño arquitectónico tan reconocido, también guarda secretos. No todas las versiones presentan exactamente la misma definición. Algunas tienen ligeras variaciones que, para el ojo entrenado, pueden significar una diferencia enorme. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes que debes considerar es el estado de conservación. Y aquí es donde muchos pierden oportunidades sin darse cuenta. Una moneda que ha estado circulando durante años normalmente mostrará desgaste, bordes suavizados, detalles menos definidos, pequeñas marcas. Pero cuando encuentras una que parece haber sido protegida del tiempo, eso cambia completamente las reglas del juego. Estamos hablando de monedas que conservan su brillo original, ese tono cobrizo intenso que parece casi nuevo. Monedas donde los detalles siguen siendo nítidos, como si hubieran sido acuñadas ayer. Ese tipo de conservación no es común. Y cuando aparece, los coleccionistas lo saben de inmediato, pero no solo se trata del estado. También están los llamados errores de acuñación, y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Durante el proceso de fabricación, pueden ocurrir fallos. A veces son mínimos, casi imperceptibles. Otras veces, son más evidentes. Pero en ambos casos, esos errores pueden transformar una moneda ordinaria en algo extraordinario. Puede ser una ligera duplicación en las letras, un desplazamiento en el diseño, una variación en el grosor. Detalles que, para alguien sin experiencia, pasarían completamente desapercibidos, pero para un coleccionista experimentado, eso es oro. Y lo más impactante es que estos errores no siempre fueron detectados en su momento. Muchas de estas monedas entraron en circulación como si nada hubiera pasado. Eso significa que hoy, décadas después, todavía podrían estar en cualquier lugar, tal vez en una caja olvidada. Tal vez en una colección antigua que nadie ha revisado en años, o incluso en tu propia casa. Ahora déjame decirte algo importante: la mayoría de las personas nunca descubrirá esto. No porque no tengan la oportunidad, sino porque no saben qué buscar. Y ahí es donde tú tienes una ventaja, porque ahora sabes que esta moneda no es solo una moneda más, sabes que cada detalle importa. Sabes que incluso el más pequeño rasgo puede marcar la diferencia, y eso cambia completamente la forma en que la ves. Pero aún no hemos llegado a lo más sorprendente. Hay un elemento adicional que puede elevar el valor de esta moneda a niveles que muchos considerarían imposibles. Algo que combina historia, rareza y una coincidencia casi perfecta, un detalle que no todos conocen, pero que cuando aparece, deja a todos sin palabras, y eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Así que no te vayas,
porque lo que viene podría hacer que quieras revisar cada moneda que tengas en casa ahora mismo. Ahora vamos a entrar en la parte donde la historia deja de ser solo interesante y empieza a volverse realmente impactante, porque aquí es donde muchos coleccionistas han tomado decisiones que les cambiaron la vida. Hasta ahora ya entiendes algo fundamental. Esta moneda de 1961 no es especial por lo que aparenta, sino por lo que puede llegar a ser bajo condiciones específicas. Pero existe un nivel aún más profundo de rareza que muy pocos conocen, y que es precisamente lo que separa una moneda común de una pieza extraordinaria. Hablemos de algo que los expertos llaman condición de preservación excepcional. No es solo que la moneda esté en buen estado. Es mucho más que eso. Es cuando una moneda parece haber escapado del paso del tiempo por completo. Sin desgaste visible. Sin marcas de circulación. Con detalles tan definidos que incluso las líneas más finas del diseño se mantienen intactas. Este tipo de monedas no se encuentran fácilmente. De hecho, en muchos casos, ni siquiera se sabe cuántas existen realmente en este nivel de conservación. Porque durante décadas, la mayoría de estas piezas fueron usadas sin cuidado, pasando de mano en mano como simples centavos sin importancia. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Algunas pocas monedas lograron sobrevivir en condiciones casi perfectas. Y esas monedas, cuando aparecen, generan un impacto inmediato en el mundo del coleccionismo, porque los coleccionistas serios no buscan cantidad. Buscan perfección. Ahora bien, hay otro factor que aumenta el misterio de esta moneda de 1961, las pequeñas variaciones de producción. En el proceso de fabricación, no todas las monedas salen exactamente iguales. Incluso dentro del mismo año, puede haber diferencias sutiles entre lotes de producción. Estas diferencias no siempre fueron intencionales, pero con el tiempo se han convertido en elementos clave para determinar el valor, y aquí es donde entra la verdadera emoción del coleccionismo. Porque no se trata solo de encontrar una moneda antigua, se trata de encontrar una versión específica dentro de millones, una versión que muy pocos saben identificar, una versión que puede estar escondida a simple vista. Imagina por un momento a un hombre revisando una colección antigua heredada de su familia. Monedas guardadas durante décadas, sin que nadie les prestara demasiada atención. Y de repente, entre ellas, una pieza que parece igual a todas las demás, pero no lo es. Ese momento en el que alguien se da cuenta de que tiene algo especial en sus manos es lo que hace que este mundo sea tan adictivo para los coleccionistas, porque cada descubrimiento es como abrir una puerta al pasado, y al mismo tiempo, a una posible fortuna. Y sí, la palabra fortuna no es exagerada en este contexto. Hay casos documentados en los que monedas aparentemente comunes han alcanzado valores sorprendentes simplemente por su rareza o condición. No porque sean de oro, no porque sean grandes, sino porque son únicas dentro de su categoría, y esta moneda de 1961 encaja perfectamente en ese tipo de historia. Pero todavía falta un elemento clave, uno que no tiene que ver únicamente con la moneda en sí, sino con la demanda, porque el valor de una pieza no depende solo de lo rara que sea, sino de cuántas personas la desean. Y aquí es donde los coleccionistas juegan un papel crucial. Existen personas dispuestas a pagar cantidades muy altas por completar sus colecciones, especialmente cuando se trata de piezas difíciles de encontrar en condiciones específicas. Eso crea un mercado donde incluso una pequeña diferencia puede significar una enorme variación en el valor. Ahora piensa en esto: una moneda pequeña, aparentemente insignificante, pero buscada por personas que entienden su verdadero valor histórico y coleccionable. Eso es lo que convierte algo simple en algo extraordinario, y lo más sorprendente es que aún no hemos llegado al punto más impactante de esta historia, porque existe un nivel final de valoración que muy pocos esperan, un nivel donde la combinación de rareza extrema, condición perfecta y demanda alta puede llevar el valor a cifras que parecen irreales para una moneda de este tipo, y eso es exactamente lo que vamos a revelar en la siguiente parte. Ahí es donde todo lo que has escuchado hasta ahora se conecta, y donde esta historia da un giro final que muy pocos anticipan. Ahora estamos entrando en el punto donde todo lo anterior empieza a encajar como un rompecabezas completo,
Y es aquí donde la mayoría de las personas finalmente entiende por qué algunos coleccionistas tratan estas monedas con tanta seriedad. Porque cuando hablamos de la moneda de 1961, ya no estamos hablando solo de antigüedad o de diseño. Estamos hablando de un fenómeno que mezcla historia, escasez, percepción de valor, sobre todo, oportunidad, y la oportunidad es lo que realmente separa a quienes solo miran monedas de quienes las estudian de verdad. En este nivel, hay algo que los expertos siempre tienen en cuenta: la autenticación y la clasificación. No basta con decir parece antigua o está bien conservada. En el mundo del coleccionismo serio, cada detalle es analizado con precisión casi quirúrgica. El desgaste microscópico, la textura de la superficie, la claridad de los relieves, todo cuenta, porque una moneda que parece similar a otra puede tener diferencias internas que no se ven a simple vista, pero que cambian completamente su categoría dentro del mercado, y aquí es donde entra un concepto clave: la percepción de rareza. A veces, una moneda no necesita ser extremadamente rara en términos absolutos para alcanzar un alto valor. Basta con que sea difícil de encontrar en ciertas condiciones específicas. Eso crea una demanda concentrada, y cuando la demanda supera la oferta, el valor empieza a escalar. Ahora imagina este escenario. Un coleccionista experimentado lleva años buscando una variante específica de esta moneda. Ha revisado cientos, quizás miles de piezas. La mayoría no cumplen con los criterios que necesita: demasiada circulación, detalles débiles, o simplemente no pertenecen a la variante que él busca, y de repente, aparece una que sí encaja. Ese momento no es casualidad. Es el resultado de conocimiento, paciencia y una búsqueda constante, y cuando eso ocurre, el valor deja de ser teórico y se vuelve real, porque en ese instante, no importa lo que la moneda debería valer en promedio. Lo que importa es lo que alguien está dispuesto a pagar por ella en ese momento específico, y ahí es donde las cifras pueden sorprender a cualquiera que no esté familiarizado con este mundo. Ahora bien, hay otro elemento que muchos subestiman: la historia emocional detrás de la colección. Los coleccionistas no solo buscan objetos. Buscan conexión. Buscan piezas que representen una época, un recuerdo, una narrativa histórica que puedan sostener en la mano. La moneda de 1961 pertenece a una era que muchos recuerdan o han escuchado de sus padres o abuelos. Es una época de cambios globales, de crecimiento industrial, de nuevas fronteras en tecnología y cultura. Eso le da un peso emocional que va más allá del metal, y ese tipo de valor emocional no siempre se puede medir, pero sí se puede sentir en el mercado. Ahora, combinemos todo lo que hemos visto hasta este punto: rareza potencial en ciertas variantes, estado de conservación, errores de acuñación, demanda de coleccionistas, y valor emocional histórico. Cuando todos estos factores se alinean, el resultado puede ser sorprendente, porque una moneda que para muchos no pasa de ser un simple centavo puede transformarse en una pieza altamente deseada. Y lo más interesante es que este tipo de oportunidades no siempre están en vitrinas de museos o en subastas famosas. A veces están mucho más cerca de lo que la gente imagina: en cajas olvidadas, en colecciones familiares, en monedas guardadas sin revisión durante décadas, y eso mantiene viva la emoción del coleccionismo, la posibilidad constante de descubrimiento. Pero aún hay un último nivel en esta historia, un punto donde todo se vuelve mucho más intenso, porque ya no hablamos solo de rareza o demanda, sino de cifras que superan por completo la expectativa de cualquier persona común. Un nivel donde el valor deja de ser interesante y se convierte en algo verdaderamente extraordinario, y eso es exactamente lo que vamos a revelar en la siguiente parte. Ahí es donde esta historia alcanza su punto máximo. Ahora estamos en el tramo final de esta historia. Y aquí es donde todo lo que has escuchado hasta ahora deja de ser solo información, y se convierte en algo que puede cambiar por completo la forma en que miras una simple moneda, porque cuando llegamos a este nivel, ya no estamos hablando de suposiciones ni de curiosidad. Estamos hablando de mercado real, de coleccionistas reales, y de cifras que aparecen cuando las condiciones son extremadamente específicas. La moneda de 1961, en su versión más común, puede parecer insignificante. Pero en el mundo del coleccionismo avanzado,
No existe algo como solo común cuando se analiza con los ojos correctos. Cada pieza tiene una historia, y cada historia puede tener un valor diferente dependiendo de cómo encaje en el mercado, y aquí es donde ocurre algo muy importante. El valor no lo define solo la moneda. Lo define la combinación entre rareza percibida, condición excepcional y el momento exacto en que aparece un comprador dispuesto a pagar por ella. Este es un mercado donde la paciencia tiene más poder que la prisa. Porque los coleccionistas serios no compran impulsivamente. Analizan, comparan, esperan, y cuando encuentran exactamente lo que buscan, están dispuestos a pagar cifras muy superiores a lo que alguien promedio podría imaginar. Ahora piensa en esto con calma, una moneda pequeña, del tamaño de un dedo, que ha pasado por miles de manos, que ha sobrevivido décadas, que ha sido ignorada por la mayoría de las personas. Puede convertirse en un objeto de deseo simplemente por cumplir ciertos criterios muy específicos, y esos criterios no son visibles para todos. Requieren conocimiento, requieren experiencia, y sobre todo, requieren atención al detalle. En este punto de la historia, muchos se dan cuenta de algo importante. No es que estas oportunidades no existan. Es que la mayoría de las personas nunca aprende a identificarlas, y eso es lo que mantiene este mundo tan fascinante, porque mientras algunos ven solo monedas antiguas sin importancia, otros ven posibilidades reales de valor oculto. Ahora bien, hay algo que debes entender con claridad. Cuando una moneda como esta logra cumplir todas las condiciones que hemos mencionado, estado excepcional, características poco comunes, demanda activa de coleccionistas, su valor puede escalar de forma sorprendente dentro del mercado especializado. No estamos hablando de su valor nominal, no estamos hablando de su valor como simple centavo. Estamos hablando de lo que ocurre cuando entra en el circuito correcto de compradores, cuando aparece en manos de alguien que sabe exactamente lo que está viendo, y en esos casos, las cifras pueden alcanzar niveles que para muchos resultarían difíciles de creer para una moneda tan pequeña, porque el valor no siempre depende del tamaño o del material. Depende del significado que adquiere dentro de un círculo específico de coleccionistas, y aquí es donde esta historia alcanza su punto más alto. Todo lo que hemos visto, la historia, la rareza, los errores, la conservación, la demanda, converge en un solo momento, el momento en que se asigna un valor real dentro del mercado especializado, y ese valor, cuando todas las condiciones se alinean de manera perfecta, puede llegar a cifras extraordinarias. En el caso más extremo y más llamativo dentro de este tipo de narrativa coleccionista, se ha llegado a hablar de valores que alcanzan hasta 8 millones de baht. Una cifra que transforma por completo la percepción de lo que alguna vez fue considerado solo un centavo. Y ahí está la verdadera lección de esta historia. No todas las monedas valen mucho, pero algunas, en circunstancias muy específicas, pueden valer mucho más de lo que cualquiera esperaría, y la diferencia entre ignorarlas o reconocerlas puede estar simplemente en el conocimiento. Ahora dime si quieres que adapte este guión para voz en off más dramática, con pausas y énfasis para video de YouTube, o si quieres otra moneda con el mismo estilo.